Ya, para hoy, infografías, mapas mentales y conceptuales. O comenzamos muy rápido, o conversamos un rato y después entramos en materia. Está bien, profe. Dele nomás. Ya, vamos. Bueno, ¿qué es una infografía? Una infografía es una colección de imágenes, gráficos y textos simples, minimalistas, que resume un tema para que se pueda entender fácilmente. Ahora no es coincidencia que yo haya puesto estas infografías, ya que tienen mucho que ver con lo que estamos haciendo, estudiando. Y a veces por ahí hemos tenido este tipo de conversaciones, que cómo logramos aprender mejor o cómo mejoramos nuestro desempeño como estudiantes. Entonces, por eso busqué estas infografías que les pueden servir y que por lo menos yo puedo reconocer mucho y reforzar también lo que me dice acá, que dice que el 70% de lo que discutimos es lo que más aprendemos. Y por eso yo siempre lo estoy invitando reiteradamente a debatir, a preguntar, a consultar. Porque de esa manera aprendemos mucho más que leyendo o que escuchando al profe haciendo un monólogo, ¿ya? ¿Qué nos va a ayudar también saber o ser organizados? Bueno, nos va a ayudar también a... Y esto yo creo que ya también lo hemos conversado. Que nos va a ayudar a tomar decisiones más rápido. Sobre todo ahora que estamos en un proyecto. Seba está levantando la mano. Diga. No. Ya. Sobre todo ahora que estamos trabajando en un proyecto que nos tiene un poquito estresados, ¿cierto? Donde hay que realizar, por un lado, una maqueta, por otro lado, unas láminas, ¿cierto? Entonces, elegir muy bien las técnicas y ser una persona organizada nos va a ayudar a concretar todas las tareas. Entonces, es muy bueno siempre ir anotando todo, hacer resúmenes, saber... bueno, yo desde mis inicios como diseñador, que yo siempre voy anotando los procesos que hago en cuanto a una nueva técnica, porque quizás no sé si la voy a volver a ocupar, y si en algún momento la vuelvo a necesitar, bueno, recurría a estos apuntes que hacía, muchas veces también fotográficos. Bueno, en estos tiempos que corren, tenemos también el acceso a tutoriales, ¿cierto? Y a mucha información en Internet en cuanto a técnicas. Por ejemplo, creo que en algún momento se lo dije, si nos queda un día para presentar, tenemos la maqueta lista, pero tenemos que pintarla, bueno, tenemos que ser sabios y decidir con qué técnica lo vamos a hacer, porque si utilizamos una técnica que se va a demorar en secar, no sé, una semana, no nos va a ayudar a terminar nuestro trabajo. Así que hay que buscar una que sea de un secado inmediato, ¿cierto? Si hicimos nuestra maqueta de cartón, ojalá no aplicar alguna demasiado húmeda para que no se nos guatee el cartón. Entonces, todas estas decisiones que tenemos que tomar en base a la experiencia, a la organización y a la metodología de nuestra investigación, ¿ya? Y nosotros podemos ver aquí, ¿cierto?, una infografía bien acabada, digamos, ilustrada, bien limpiecita, pero es lo mismo que nosotros hacemos tomando apuntes en nuestra croquera. Y es para allá donde me dirijo ahora. Los famosos mapas mentales, ¿ya? Que también se le puede atribuir a las lluvias de ideas o a... se me olvidó ¿cómo se dice en inglés? Brainstorm, algo así. Bueno, la lluvia de ideas o los mapas mentales nos sirven para, cuando estamos en nuestra reflexión, sobre todo en su etapa entre antecedentes y conceptos, tenemos unos momentos de reflexión, de mucha reflexión. Es ahí cuando nosotros empezamos a crear nuestros mapas mentales.
¿ya? Donde comenzamos a anotar distintos conceptos que nos van a llevar a alguna propuesta. En mi caso, bueno, voy a llegar más allá, que yo por lo menos comienzo por acá, pero hago unos 2 o 3 mapas mentales, voy limpiando. Muchas veces uno va anotando todo lo que se le viene a la cabeza, pero después cuando ya se empieza como a organizar y su misma mente se empieza a organizar, empezamos a desechar ciertas cosas. Entonces, por eso que yo hago varios mapas mentales antes de llegar a uno conceptual. Bueno, la definición del mapa mental es que es un tipo de diagrama que permite representar distintos conceptos, palabras, ideas, lecturas o tareas, dispuestos gráficamente en distintas maneras alrededor de una palabra, clave o concepto central. Aquí podemos hablar un poquito de jerarquía. Si nosotros queremos destacar algo que es lo más importante, bueno, se puede aplicar en cuanto al tamaño de la escritura. Ya que estamos anotando, y lo vamos a reforzar quizás con algunas ilustraciones, cuando estemos haciendo este ejercicio de reflexión. Y siempre va a ser bueno también integrarlo a nuestra tesis o a nuestra memoria, a nuestra bitácora, ¿ya? Porque son procesos importantes que nosotros tenemos dentro de la propuesta. ¿Por qué llegamos a una propuesta? Bueno, es todo este camino recorrido y es súper importante, y es importante también mostrarlo en nuestra presentación. Después de hacer varios mapas mentales, vamos llegando a nuestro mapa conceptual. Y en el mapa conceptual tiene ciertas características que van cambiando, y es como pasar del boceto ya al boceto final, digamos, o al plano, por llevarlo a un sentido más ilustrativo. Se toma el concepto que nosotros vamos a desarrollar y se presentan los subconceptos, muchas veces son los objetivos, pueden ser, y finalmente se ponen, por ejemplo, cómo vamos a hacer o cómo vamos a lograr esos objetivos. Ya también se utiliza de esa manera. Ahora, todo lo que está en este documento es súper importante que ustedes lo puedan tener que lo descarguen y lo vean. Y saluden a la Victoria, que acaba de hablar y poner hola, y nadie le dijo hola. Es muy importante porque yo todo lo que he puesto en estos documentos les va a servir mucho. Es contenido, es materia. Yo no hago pruebas, pero sí, obviamente, cuando tengamos la evaluación, yo les voy a entregar, como siempre, el criterio. Y para la próxima entrega yo no les voy a pedir ningún tipo de documento, sino que voy a evaluar lo que ustedes están entregando en taller. Y voy a fijarme muy bien que estén aplicando todo lo que hemos visto hasta ahora. Así que mínimo debería aparecer algún mapa conceptual o, bueno, las láminas que van a entregar son casi netamente infografías. Profe, ¿y si yo Dígame. hice un mapa conceptual aún así, pero lo tengo en el cuaderno y lo puedo escanear, pero mi letra o como la ilustración no es algo muy, ¿cómo decirlo?, desarrollado y todo eso? Ujú. ¿Aún lo coloco igual? ¿Sería viable colocar ese tipo de mapa? Por supuesto, por supuesto. Sobre todo en la bitácora. En la bitácora debería ir. En su Ya. presentación quizás de PowerPoint, si es que van a hacer de PowerPoint, ojalá que no. Pero lo que yo tengo entendido, y esto también lo podemos aclarar con los otros profesores, es que ustedes van a entregar la maqueta con unas láminas, y estas láminas deberían ser tipo infográficos para describir su trabajo de mejor manera, una buena presentación, ¿cierto? A los que yo siempre les digo que preparen, hagan un tipo de guión, escriban ahí ciertos detalles, palabras que muchas veces se nos olvida, que no manejamos mucho. Tratar, si no manejamos bien el inglés, tratar de no pronunciar cosas en inglés, sino que traducirlas y explicarlas. Pero sí es viable en una etapa sobre todo de bitácora, de que estamos explicando de cómo llegamos al proyecto, que
En la etapa final, sí sería bueno si usted va a presentar, por ejemplo, el mapa conceptual y como dice usted, está un poquito desaliñado, está en una etapa muy de boceto, quizás sí lo puede pasar al limpio, que es lo que yo les voy a mostrar un poquito más adelante. Justamente ahora. Bueno, este es un mapa mental que hice para un proyecto. ¿Ya? Esta es una lluvia de ideas que en mi etapa digamos, antes de llegar a la etapa ya más conceptual y formal, me puse a anotar todos los conceptos que había visto en mi investigación. Entonces, para que se entienda un poquito más, estaba trabajando en cuanto a un proyecto de murales patrimoniales. Entonces, por eso que aparece ahí central y dice murales de gran formato, que es más o menos de lo que ya sabía de que se iba a tratar el proyecto. A todo esto, también otra de las cosas que tenía claro era que debía ser una ruta de experiencia cultural, lo que yo tenía que crear. Entonces, en base a eso, comencé a anotar varios recursos que podía utilizar para crear mi ruta cultural. Entonces apareció la valoración de los tesoros vivos, que se refiere a las personas más adultas, ¿cierto? Que muchas veces conocen muchas historias, pero no están en ninguna parte, sino que las saben ellos y las transmiten de manera oral. Otro concepto importante está la destigmatización, que ocurre mucho en las poblaciones, ¿cierto? Mucha gente no visita ciertas poblaciones porque hay delincuencia, hay drogas, etc. Entonces mucha gente no va a esos lugares, a pesar de que sea muy rica culturalmente. Bueno, un tour, un recorrido, que es lo que yo estaba buscando, tenía que crear un itinerario, que son cosas que uno cuando está pensando dice, ya, pero ¿cómo lo organizo? Ah, un itinerario. Entonces va anotando esos conceptos. El aumento de las actividades comunitarias, eso se refería a que yo también estaba pensando en cuanto a si esto funciona, se iba a activar por ejemplo, la señora que vende, no sé, churrasca en el Cefam, por ejemplo, que iba a tener mucha mayor venta, porque aparte de vender a la gente que va en las mañanas al Cefam, también le iba a vender a los turistas. El rescate del patrimonio intangible, que para allá van los murales, que están rescatando la identidad de los lugares, o de los barrios que se van a intervenir. Se va a rescatar la historia del territorio. Me hice la pregunta si era gratuito o podría funcionar de una manera gratuita, que finalmente así lo hice. Esto también tenía que ser con una visita guiada, y guiada me refiero a que puede ser por una persona o puede ser también por alguna aplicación. Y una de las cosas importantes es que trabajar con artistas locales, ya ojalá de los mismos barrios. Resaltar y rescatar el oficio de los pobladores, que ojalá nuestros murales sean una narración gráfica, que sean como un tráiler o una portada de lo que es el barrio. Otro concepto que aparece más abajo, que está súper pequeño, pero finalmente fue uno de los más importantes, es mar y cerro, ¿ya? Porque este trabajo me estaba situando en varios territorios y barrios de Coquimbo, y finalmente uno de los barrios más importantes que tomé fue la parte alta. Y por eso el concepto mar y cerro, porque en la parte alta la mayoría de las personas que viven en la parte alta trabajan en el mar. Entonces por eso también tomó mucha importancia. Aquí ya es todavía un mapa mental, pero con un poquito ya más de orden. Entonces fue como pasar al limpio lo que estábamos viendo recién y lo empecé a agrupar. Por ejemplo, los artistas locales y guías y talleres pueden ser las mismas personas que habitan el lugar y que trabajan en el área de la cultura. Aparecieron otros conceptos como la difusión.
que también podían existir tipos de merchandising, que son los típicos recuerdos que se venden en los lugares turísticos. Todo esto, o trabajarlo desde la imagen, ¿cierto? La gestión territorial, el Departamento de Cultura y la Junta de Vecinos serían como las instituciones que yo debería acudir para poder coordinar mucho de lo que se va a trabajar e intervenir. El financiamiento, preguntas como el financiamiento aparecieron también, que recién no habían aparecido porque estaba solamente centrándome en el proyecto, pero cómo lo financiamos, cómo lo gesticulamos. Fueron preguntas que me aparecieron después, cuando ya tenía como la idea más o menos definida, pero son cosas también importantes para que se pueda ejecutar el proyecto. Entonces apareció el financiamiento, y la implementación y la coordinación. Bueno, se los mencionaba la parte alta, ¿cierto? Puerto, arte urbano local, cerros, leyendas, que también podría ser una temática en cuanto a la gráfica que van a llevar los murales. Turismo, circuito, itinerario, cultura, elementos también que sirven también para justificar y fundamentar mi proyecto. En qué beneficia, cuáles van a ser sus beneficiarios, ¿cierto? Oficios, comercio, identidad, todo relacionado con el patrimonio, los murales y la comunidad. Experiencia, aprendizaje y recorrido, sería como la oferta que se le va a hacer a los visitantes. Bueno, todo esto englobado en una ruta cultural turística y con el gran concepto mar y cerro. ¿Ya? Ese era mi concepto. Y muchas veces que ustedes se pregunten y de repente se cabecean ahí con el concepto, bueno, yo llegué a ese concepto como se lo estaba mostrando recién, pensando, reflexionando mucho, y me di cuenta que mar y cerro era lo que englobaba mi taller, perdón, mi proyecto, porque el barrio quedaba en la punta del cerro, literalmente. Pero toda esa gente está muy ligada al mar, ¿ya? Incluso la gastronomía que se practica en la parte alta, mayoritariamente son hechos con productos del mar. Entonces toda la cultura prácticamente y la identidad del cerro es el mar. Entonces es por eso que lo unifiqué y le puse mar y cerro. Y ese fue mi concepto, del que se trató finalmente del proyecto. ¿Ya? Este es otro ejemplo muy distinto, pero también tiene que ver con los museos a cielo abierto, y también se los pongo como ejemplo, porque este ya es un mapa conceptual. Y si ustedes se fijan, los mapas conceptuales pueden partir desde arriba hacia abajo, o desde un lugar como el lado izquierdo hacia la derecha, porque es la manera en la que leemos. Y si ustedes se fijan, también tienen sus colores, o yo lo distinguí por la forma, ¿cierto? Todo lo otro es cuadrado, pero este es redondo, donde se habla del concepto más general, que era un museo a cielo abierto que yo estaba proponiendo. Y esto también está en una etapa súper temprana. Pero si ustedes se fijan también, tiene una flecha, ¿cierto?, que unifica ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, también tenía que ver con el rescate de oficios desarrollados en la población. Esto cómo se hacía, aparte de los murales, también se podía hacer a través de talleres, ¿ya? También está aquí, aparece el concepto de valorar a los tesoros vivos. Quizás los mismos abuelitos podían hacer estos talleres. Y de estos talleres podían hacer la narración gráfica, ¿ya? Que podía ser, imagínense un mural súper largo, poniendo todas las etapas de cómo se construye una chupalla, por poner un ejemplo. Entonces, a eso me refiero y por eso lo pongo. Murales de gran formato, lo que le acabo de describir, ¿cierto? Lo otro también fuerte, lo de la destigmatización, que es un trabajo que se hace no solamente desde los murales, sino que un trabajo transversal. Por lo menos que yo lo estaba proponiendo en la Villa Lambert, allá hace unos poquitos años se está haciendo un carnaval. Y ese carnaval se pasea por toda la población y hasta el momento
ha salido súper bien, no han habido problemas de violencia, por ejemplo, que hace un tiempo atrás, varios años, sí lo había, y no se podían hacer ninguna especie de eventos grandes porque siempre terminaban en peleas y algunas desgracias por ahí. Entonces, gracias a eso, a lo que se está haciendo ahora, se puede ver que sí se pueden hacer otras actividades como la que estaba proponiendo en este caso. Bueno, recorrido gratuito, visita guiada, y abajo está, por supuesto, la gesticulación que tenemos que hacer con la participación de la Junta de Vecinos. Y de la Junta de Vecinos van a salir muchas cosas, que son, por ejemplo, la historia del territorio. También podríamos gestionar y hacer contacto con la gente de la Casona Lambert, con las personas que manejan también lo de la Fundición Lambert, y aumentando, por supuesto, las actividades comunitarias, que es de lo que estuve hablando también en el otro proyecto. ¿Ya? ¿Esto para qué sirve? Muchas veces, si ustedes logran hacer este tipo de mapas mentales y conceptuales, se van a ahorrar, primero, mucho tiempo, y segundo, mucha plata, porque a esto también se le puede llamar un anteproyecto. Y a veces uno cuando genera un proyecto, y que muchas veces ustedes cuando ya sean diseñadores, se los van a solicitar, y muchas veces van a llegar con el discurso de que, mira, tenemos una idea, aún no tenemos los fondos, pero los queremos gestionar, pero para eso necesitamos el proyecto. ¿Ya? Entonces, para no hacer un proyecto completo, con definición de objetivos y hacer todo el trabajo de antecedentes, y es un trabajo súper, súper grande que les va a quitar mucho tiempo, ustedes pueden realizar este tipo de mapas conceptuales para explicar un proyecto y ver las acciones que hay que tomar. Entonces, antes de hacer un gran trabajo, se crea esto, que esto se puede hacer en un par de horas, ¿cierto? Ahora también tenemos a nuestra disposición internet, que podemos investigar algunas pequeñas cosas con esta herramienta. Y de esta manera, por ejemplo, yo fui a la Junta de Vecinos a presentar el proyecto y no tuve que llevar un proyecto completo, acabado, ¿cierto? Sino que con esto se entiende súper bien lo que se quiere hacer, lo que se quiere lograr, y las personas que se tienen que comprometer también a participar. Entonces, por eso es muy, muy, muy importante manejar estos recursos gráficos. ¿Ya? Como siempre les digo, todo esto será enviado a Moodle para que lo descarguen junto con la clase. Ahora, voy a poner pausa, como siempre, a la grabación, para que me puedan mostrar